utilizar siempre una sabanilla para cubrir el pulmón de nuestro paciente, para proteger a nuestro paciente. Entonces, siempre sitúense a la derecha de su paciente y vayan ustedes rememorando qué es lo que van a hacer en cada examen. Ustedes saben que el esquema normal que manejamos es inspección, palpación, percusión, auscultación, exceptuando en abdomen. Entonces, primero vamos a hacer una inspección general, los bracitos a los lados del cuerpo. Vamos a determinar si no hay alguna característica en particular que nos haga pensar que el paciente pueda tener una insuficiencia cardíaca o alguna cardiopatía. ¿Bien? ¿Qué vamos a observar? Periféricamente podemos observar si no hay cianosis central en los labios, distal en los lechos unguiales. Podemos observar si el paciente no tiene uñas en vidrio de reloj, uñas en vidrio de reloj o dedos en palillo de tambor o el hipocratismo digital. Vamos a observar la palma de las manos, que no haya una palidez palmar, que no haya cianosis tampoco. Bien. Vamos a observar que no tenga datos de dificultad respiratoria. Vamos a observar que no tenga ingurgitación yugular. Y vamos a observar sobre todo, ya abocándonos al área cardíaca, el latido de la punta o el choque apexial. Sabemos que el latido de la punta pues podemos encontrarlo a nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Esto coincide con encontrarse generalmente debajo del pezón. Para localizar el quinto espacio intercostal, primero localizamos el ángulo de Lewis. Sabemos que en el ángulo de Lewis se inserta la segunda costilla y debajo de ella pues está el segundo espacio intercostal. Entonces vamos bajando y contando. Segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio intercostal. En el quinto espacio intercostal lo seguimos hasta la línea medio clavicular. A este nivel aproximadamente vamos a poder observar y vamos a poder después palpar el latido de la punta. El choque de la punta no siempre se ve, casi siempre se debe palpar. Bien, se va a observar fácilmente en personas delgadas, personas emaciadas o personas también que tengan una cardiomegalia o una cardiopatía. Bien. Entonces vamos a buscarlo primero a simple vista. ¿Lo logran ver? No. Una luz transversal sería Podemos posible. utilizar una luz tangencial para buscar también el latido de la punta. Ahora, si no podemos verla de todas maneras, podemos recurrir a diferentes posiciones. ¿Quién se acuerda qué posiciones? Decúbito lateral izquierdo. ¿Será decúbito lateral izquierdo? A ver, ponte, Pablo, en decúbito lateral izquierdo. Es que según la literatura tiene más contacto con la literatura así. Ahora, fíjate, Mauricio, ¿qué pasa en el decúbito lateral izquierdo? ¿Yo puedo ver el latido de la punta? No. Entonces, hay una posición especial que es la posición de pachón, con otra letrita. Que es un semidecúbito lateral izquierdo. Si mi paciente está totalmente en decúbito lateral izquierdo, no voy a poder ver el latido de la punta ni que me meta debajo de él. Entonces, lo que hacemos es pedirle que se ponga oblicuo. ¿Bien? Oblicuo, esa manito atrás de la cabeza. Eso es. Y así se ve claramente, ¿no? Alguien quiere salir de Sí. Entonces, esa posición nos permite aproximar más la punta del corazón, el ápex, hacia la pared torácica. Entonces, eso permite que podamos observar más claramente el latido de la punta. Si de todas maneras no pudieran observarlo en esa posición, podemos pedir a nuestro paciente que se siente, por favor, con los piecitos colgando hacia el lado. Eso es. Y que apoyen los codos en las piernas, en los muslos y se aproxime, se incline un poquito. Entonces, esa posición de sentado, reclinado hacia adelante, también va a aproximar el latido de la punta hacia la pared torácica y también vamos a poder observarlo más fácilmente. ¿Bien? Entonces, tienen las diferentes posiciones para hacer la inspección del corazón. Lo que tenemos que buscar en cardíaco es el latido de la punta, el choque de la punta. ¿Bien? Acostadito nuevamente, Pablo. Para eso sí pueden venirse al lado izquierdo de su paciente.
y luego procedemos nuevamente al lado derecho. ¿Bien? Una vez que hemos hecho la inspección, pasamos a hacer la palpación. ¿Qué buscamos en la palpación cardíaca? ¿Se palpará el corazón? No, porque recordemos que el corazón está protegido en el mediastino, está protegido por toda la pared torácica, el esternón, las costillas, los músculos. Entonces lo que hacemos en la palpación es buscar frémitos. Fundamentalmente, obviamente, vamos a sentir las pulsaciones, los latidos cardíacos, pero el objetivo fundamental en esto es buscar frémitos. ¿Y qué son los frémitos? Turbulencias, exacto. ¿Y qué son las turbulencias? ¿Qué vienen a ser las turbulencias? Son sonidos que se generan con los soplos, ¿no? Entonces, los frémitos son en realidad la representación táctil de un soplo. Un soplo yo lo voy a escuchar cuando lo escuche con mi estetoscopio, pero si yo lo palpo, voy a sentir esa vibración, ese flujo turbulento generado por un soplo, voy a sentirlo a la palpación como un frémito. ¿Bien? Entonces, vamos a palpar primero los focos de la base. Hemos dicho que son los focos, ustedes ya habían hecho en sus cuadernillos, de que tienen que saber. Foco aórtico, que está en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. El foco pulmonar, el segundo espacio intercostal, borde esternal izquierdo. Entonces, en forma horizontal, vamos a palpar los focos de la base. Sentimos aquí las pulsaciones y vamos a percibir si existe algún soplo, algún frémito. ¿Bien? Una vez palpados los focos de la base, pues pasamos a palpar los focos mesocárdicos, o el área o la región mesocárdica. Esta se encuentra en el borde izquierdo del esternón. Entonces la mano la cambiamos de posición, de horizontal que estaba a vertical. Palpamos aquí los focos mesocárdicos. Una vez palpada esta área, pues pasamos a los focos de la punta, que hemos dicho que son el foco tricuspidio y el foco mitral. El tricuspidio en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, y el mitral en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Entonces, con la palma llena, palpamos también si hay algún frémito, algún soplo a este nivel. Y para finalizar, utilizamos las yemas de los dedos índice y medio, los pulpejos, y en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, tratamos de percibir la pulsación del ápex, ¿no? El choque de la punta, el latido apexial, solamente con 2 deditos. ¿Por qué? Porque tiene un diámetro de 2 milímetros. ¿Milímetros? 20 centímetros. Centímetros. Entonces, cuando hagamos la inspección del latido de la punta, debemos observar en primer lugar su localización. Hemos dicho quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. En segundo lugar, su tamaño. Mide entre 1 centímetro a 2 centímetros, término medio 1,5 centímetros. No debe sobrepasar los 2 centímetros de diámetro, es decir, no debe sobrepasar un espacio intercostal. Si es más grande que eso, probablemente se trate de una hipertrofia ventricular izquierda. Bien, ¿qué más? Tenemos que percibir también su frecuencia, ir contando cuántas pulsaciones tiene el ápex en 1 minuto. Un pulso importante es el pulso ápico radial. Tomamos simultáneamente el pulso apical y el pulso radial. Acuérdense siempre el índice hacia proximal. Estos tienen que ser coincidentes, sincrónicos, simultáneos. Elmercito. Bien. Una vez que hemos hecho la percepción del pulso del ápex, pues tenemos que ver también su intensidad. Un pulso tenso que choca seco contra la pared torácica nos hará pensar en una pericarditis constrictiva. Bien. Entonces, algunas alteraciones que podemos observar con respecto al latido de la punta son su agrandamiento, que sea un latido muy amplio, que nos hace pensar en una cardiomegalia, sobre todo una hipertrofia ventricular izquierda, o su desplazamiento. En personas muy delgadas, longilíneas,
el corazón pues tiende a adquirir una forma más alargada, ¿no? Y el latido de la punta obviamente se va a desplazar hacia abajo y hacia el centro. ¿Dónde se estaba tocando aquí el Harry? ¿Por qué? Si tuvieras un corazón ahí, ¿qué tendría? Dextrocardia. No son tan raros los casos. Yo tengo 2 pacientes, una que tiene dextrocardia y otra que tiene situs inversos completos. Su hígado está al lado izquierdo, su vaso está al lado derecho. Si en algún momento no lograran encontrar el latido de la punta, pues búsquenlo también al lado derecho. ¿Sí? Si su paciente pues, está consciente, orientado o no está cianótico, buscan y no hay latido, auscultan y no hay latido, pues váyanse a buscar al lado derecho. Por ahí tiene una dextrocardia. Entonces, pero, como les iba diciendo, en pacientes muy delgaditos, el corazón, que tiene generalmente una posición oblicua, se verticaliza. Entonces la punta se va a lateralizar hacia el centro. Pacientes pícnicos, obesos, el corazón más bien se horizontaliza y la punta se va a lateralizar un poco. Pero no va a sobrepasar la línea medio clavicular. En cambio, si tenemos un paciente en el que encontramos el latido de la punta, por decirles, descendido al 6º espacio intercostal y más allá de la línea medio clavicular, ahí sí es muy posible que este paciente tenga una cardiomegalia. ¿A expensas de qué cavidad? Cavidades izquierdas, fundamentalmente ventrículo izquierdo. Se desplaza hacia abajo y hacia afuera. Y si estuviera desplazado más bien hacia arriba y hacia afuera, digamos está en el cuarto espacio intercostal, más allá de la línea medio clavicular, cavidades derechas, ventrículo derecho, hipertrofia de ventrículo derecho. ¿Bien? Eso es lo fundamental en cuanto al latido de la punta. Después de la inspección, palpación, ¿qué viene? Percusión. ¿Se percuta el corazón? Dice que sí, pero no tiene ningún valor seminológico. Tiene. Derrame pericardio. Puede ser un derrame pericárdico. Si es que se expande fuera de los límites de la matriz normal. O una cardiomegalia. Ya. Lo que pasa es que la percusión ha perdido mucha de su utilidad desde que contamos con otros métodos diagnósticos más específicos, más precisos, como la radiografía, la ecografía, la ecocardiografía. Sin embargo, ya sea por no disponibilidad de los equipos o por la no disponibilidad económica, muchas veces los pacientes no acceden a estos estudios. Entonces depende del médico el encontrar una patología o por lo menos sospechar de eso, una cosa tan seria como una pericarditis o una cardiomegalia masiva. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es percutir para delimitar aproximadamente el área cardíaca. ¿Quién tiene un lapicerito a la mano? Sí. Vayan un poquito. A su compañero. ¿Dónde estaba el latido de la punta? A ver. Entonces, estimamos que ahí está el latido de la punta, lo hemos visto en las diferentes posiciones, sobre todo en la de Pachón. Y lo que vamos a hacer primero es trazar una línea que nos delimite el borde inferior. Y eso lo hacemos mediante una línea hepato-punta. ¿Cómo vamos a encontrar la línea hepato-punta? Primero delimitamos el borde superior del hígado. Y eso lo vamos a hacer percutiendo a nivel de la línea medio clavicular a partir del 2º espacio intercostal en forma descendente hasta encontrar la matidez hepática. Entonces, línea medio clavicular, 2º espacio intercostal, ángulo de Lewis, 2º espacio intercostal. ¿Qué sonido es? Sonoridad. Sonoro. Bajamos. ¿Qué sonido es? Sonoro. Bajamos. Sonoro. Ahí. Submate. Mate. Préstame ese trabajo, por favor. ¿Tienes uno? No. Como revista vamos a usar esto. Aquí te voy a dar con ese post de Harry. No, doctora, te lo revistas. No sé sus gustos del Harry, no sé. Tú lo conoces mejor. Allá te conocen mejor, dice.
Sí, que la pasa. Entonces, a ¿Fabricio partir la María o el Fran? del borde superior, a partir del borde superior del hígado, trazamos una línea hasta el ápex. Esa es la línea hepatopunta que nos va a dar ya el límite inferior del área cardíaca. Ahora, vamos a ver el límite lateral derecho. Sabemos que normalmente el área cardíaca no debe sobrepasar el esternón, el borde esternal derecho. Entonces vamos a percutir ahora en forma horizontal a partir del segundo espacio intercostal, desde la línea medio clavicular hacia el borde esternal para determinar la matidez. ¿Bien? ¿Sonido? Diferente, ¿no? Bajamos, otro espacio intercostal. Sonoro. Mate. Mate. Sonoro. Sonoro. Mate. Bien. Entonces ahí tienen nuestro borde, borde derecho del área cardíaca. Ahora, para el borde izquierdo lo mismo, vamos a ir percutiendo, pero esta vez próximos a la línea axilar anterior y hacia el borde esternal izquierdo. Sonoro. 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 Mate. Vámonos más abajo. Sonoro. Submate. Mate. Entonces, fíjense el área que hemos delimitado. Si hacemos una lineecita, prácticamente se dibuja la silueta cardíaca, ¿verdad? Ciérrame un puño, por favor, Pablo. Ahora ponlo acá. Entonces, esta área cardíaca debe coincidir más o menos con el tamaño del puño de su paciente. Entonces, ese es el área que está ocupando su corazón. Fíjense entonces, borde inferior, la línea hepatopunta. Borde derecho no sobrepasa el esternón y el borde izquierdo no sobrepasa la línea medio clavicular a nivel del ápex y se va estrechando hacia la base. ¿Bien? Entonces, esa es la forma de hacer la percusión del área cardíaca. Y como ustedes ven, si este paciente tuviera una pericarditis, por ejemplo, adquiriría una forma redondeada, dicen como de copa de champán invertida, dicen, ¿no? Muchos sobrepasaría el borde derecho del esternón, se volverían casi esféricas todos sus bordes y probablemente también el borde inferior sobrepase los límites, ¿no? En un paciente con una cardiomegalia vamos a tener también el borde derecho. A veces tenemos corazones tan enormes, los corazones bovinos, que dicen, ¿no?, que hay gente que no le cabe el corazón en el pecho. Esos pacientes que tienen un índice cardiotorácico de mínimo, los bordes están realmente casi llegando a las líneas axilares. Son enormes. Bien. Ok, entonces una vez que hemos hecho la percusión, pasamos a la auscultación. Lo ideal en la auscultación cardíaca es contar con un estetoscopio que tenga membrana y que tenga campana. En este caso, este estetoscopio tiene dos membranas, una membrana de adulto y una membrana pediátrica, pero vamos a simular que fuera una campana. De todas maneras, la mayor parte de ellos se rotan para intercambiar. Entonces, la mayor parte de los estetoscopios trae ahora repuestos de campana para que puedan cambiar esos estetoscopios y tener membrana y campana al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la membrana nos va a permitir escuchar sonidos de alta intensidad y la campana sonidos de baja intensidad. ¿Cuáles son los de alta intensidad? Por ejemplo, primer y segundo ruido, que corresponden el primero a qué? Contracción de la y cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, el primer ruido
corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Y dónde se va a escuchar mejor? ¿De cuáles son las auriculoventriculares? Tricúspide mitral. Entonces se va a escuchar mejor este ruido en los focos de la punta. En cambio, el segundo ruido, que también es de intensidad alta, corresponde al cierre de qué válvulas? De las semilunares, aórtica y pulmonar. Entonces se va a escuchar mejor en los focos de la base. Bien. Ahora, hay otros dos ruidos que son el tercero y el cuarto. El tercer ruido, ¿a qué corresponde? Bien. Llenado ventricular rápido. Y este ruido es fisiológico en personas jóvenes, dicen que hasta los 22, 25 años se escucha claramente, en personas de atletas de alto rendimiento, personas con un gasto cardíaco elevado, como por ejemplo mujeres embarazadas. Entonces, en esos pacientes se escucha fisiológicamente el tercer ruido. Pero si ustedes escuchan un tercer ruido en un paciente de 60 años que no hace deporte, que vive una vida sedentaria, usted se lo ve ancianito, pues no todos los de 60 se ven ancianitos por si acaso, pero un paciente que se aparente una edad mayor a la que tenga realmente, van y escuchan un tercer ruido, ese tercer ruido es patológico. ¿Bien? Y el cuarto ruido, ¿a qué corresponde? Contracción de qué? Auricular. A la sístole auricular, ese siempre es patológico. Si escuchan un cuarto ruido, con seguridad es patológico. Entonces, tercer y cuarto ruidos son de tonalidad baja y se van a escuchar mejor con la campana. Entonces, para auscultar, lo ideal es ir rotando membrana y campana. Y obviamente los soplos, sobre todo los de baja intensidad, se van a escuchar mejor con su campana. La membrana tienen simplemente que apoyarla para auscultar. La campana, cuando utilicen la campana, no apoyen firmemente en la piel porque van a convertir la piel en una campana, en una membrana. Entonces la campana se apoya ligeramente, no muy intenso. ¿Bien? Entonces, siempre asegúrense que su estetoscopio esté transmitiendo sonido con el lado que van a apoyar. Empezamos con el foco aórtico. Segundo espacio intercostal, borde paraesternal derecho, y vamos auscultando. Sabemos que en este nivel vamos a auscultar con mayor intensidad el segundo ruido que corresponde al cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Pasamos al foco pulmonar. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo. Vamos a escuchar también con mayor intensidad el segundo ruido. Pasamos al foco aórtico accesorio. Tercer espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo. A este nivel vamos a escuchar también con mayor intensidad el segundo ruido. Y a este nivel podemos auscultar el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Cambiaría mi estetoscopio a la campana y voy a pedirle a mi paciente que inspire profundamente. Mete aire profundo, por favor, Pablo, y aguanta el aire, no lo botes. Bote el aire. Tenemos que acordarnos, chicos, ¿tiene alguien un marcadorcito de agua? Tiene novio. ¿Qué tiene? Bueno, pero para explicar. Aquí Están filmando más de tarde. Como estamos en casa ajena, qué bueno. Allá vamos a explicar. Acuérdense, chicos,